Nosotros, Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos y a todas a esta tercera semana del Diplomado en Primeros Auxilios Psicológicos para Personas Migrantes, Refugiadas y Desplazadas. Estamos iniciando al módulo 2, que es las personas migrantes, refugiadas y desplazadas como sujetas de derecho, y especialmente a la semana en donde vamos a tocar de diferentes visiones la promoción, protección y defensa de derechos humanos desde Estados Unidos, México y Centroamérica. El día de hoy nos acompaña Alejandro Esteves. Él es visitador adjunto de la quinta visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es un gusto tenerte, Ale, porque además de estar en campo, pues trabajando en promoción de defensa de derechos humanos, pues también fue participante del diplomado de nuestra primera edición hace 3 años. Entonces es doblemente gusto que estés acá con nosotros. Antes de darte la palabra, vamos a comenzar con el tradicional saludo a las sedes remotas. Entonces, le voy a dar la palabra en primer lugar a nuestra sede en Nogales, Arizona, el Consulado General de Nogales, Arizona. ¿Pueden abrir micrófonos y cámara, por favor? hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos otra vez en el siguiente parte del diplomado y pues aquí nos vamos a estar viendo. Hola, buenas tardes. Buenas Hasta luego. Bienvenidas. Saludos hasta Arizona. Bueno, ahora voy al estado de Texas, a nuestra sede en el Consulado del Río. Adelante, del Río. Del Río. Bueno, parece ser que nos dejaron aquí. Bueno, en lo que se prepara del Río, voy al estado de Nueva York, al Consulado General de México en Nueva York. Adelante, Nueva York. Hola. Hola a todos, muchas gracias. Estamos listos para la tercera sesión. Tenemos 2 personas más en conexión remota y encantados de verlos. Bienvenidas. Es un gusto tenerlos esta semana de nuevo con nosotros. Bueno, ahora voy al estado de Texas, a San Antonio, al Consulado General de San Antonio, Texas. ¿Cómo están en San Antonio? Hola, buenas tardes. Aquí estamos iniciando la tercera parte del diplomado. Están nuestras compañeras llegando. Gracias. Saludos, un gusto que vuelvan a estar con nosotros en esta ocasión. Bueno, ahora voy a la Ciudad de los Vientos, a Chicago, Illinois, a nuestra sede en el Hospital Comunitario San Anthony. Adelante, Chicago. A todos, aquí está mi grupo. Buenas tardes. No sé si nos pueden ver. Solo los escuchamos. ¿Nosotros nos escuchan? No nos escucha. ¿Nos escuchas, Jaime? Estoy viendo y no la puedo encontrar. Tenemos a silenciar el micrófono. Se escucha, bueno, la verdad es que se escucha muy mal. Entonces, bueno, pues gracias por estar por aquí. Ya sabemos que está Chicago con nosotros. Por favor, si pueden solucionar sus problemas de micrófono. Bueno, voy a nuestra sede en Ciudad de Guatemala. Adelante, Guatemala. Guatemala. Listas acá para la tercera sesión. Te cuento que ya están todas integradas. También te presento a una nueva persona que se integró. Su nombre es Arlet Carrillo y pues ella estará acompañándonos. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Jacqueline Arlet Carrillo y pues va a ser un privilegio estar con ustedes desde acá. Bienvenida. Saludos y estamos en comunicación. Te vamos a dar mucha lata. Bueno, a ti y a todos. Bueno, regreso acá a la Ciudad de México, a nuestra sede en la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México. Si pueden abrir cámaras y micrófonos, por favor.
Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, ¿cómo están? Bien. Bien. Esperando a las demás. Bueno, bienvenidas, bienvenido, qué bueno que están con nosotros. Gracias. Gracias. Por aquí en comunicación. Saludos. Bueno, regreso a Estados Unidos a nuestra sede en el consulado de Fresno, California. Adelante, Fresno. Hola, buenas tardes. Aquí estamos ya listos para iniciar con la sesión del día de hoy. Faltan varios compañeros por llegar, pero ya estamos nosotros aquí más que listos. Saludos. Saludos. Ya a las compañeras y los compañeros en Fresno. Bueno, vamos a poner a prueba la tecnología y vamos a ver si nos podemos conectar con la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, ¿CDR? A ver, sí aquí estamos presentes. Hola, ¿cómo están? Bien, bien. Aquí, buenas tardes a todas las sedes, aquí con mucho entusiasmo aquí en la CDREC. Ah, qué bueno, bienvenidas, Laurita. Bueno, les tengo que contar que no lo vemos, pero sí las escuchamos nosotros. Sí. Bueno, saludos. Saludos. Bueno, voy hasta nuestra perla tapatía, a Guadalajara, Jalisco, allí en Corporativa de Fundaciones. Adelante. Hola. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Cómo están? Los dejamos. Muy bien, muchas gracias. Saludos a todos. Saludos. Bueno, hoy más del país, sede en Chihuahua, Chihuahua. Adelante. Hola, ¿nos escuchan? Sí, ¿cómo están? Muy bien, Asiadet, ya aquí listo con al menos 2 puntuales asistentes al diplomado y encantados de tener a 2 personas expertas en el tema que vamos a tratar hoy. Un saludo por ahí y un abrazo para Esmeralda Flores, que la conozco de hace tiempo. Gracias, saludos hasta Chihuahua. Un abrazo. Bueno, regreso un poco más al centro del país, a nuestra sede en la bella, del bello San Andrés Cholula, Puebla. Adelante, en Cholula. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí están todos presentes. ¿Qué tal, San Andrés? Estamos bien. Ya listos. Bueno, gracias por estar con nosotros en esta nueva sesión del diplomado. Saludos y esperamos sus participaciones. Bueno, también sé que está conectada nuestra sede en Saltillo, sé que está conectado Chicago, está conectado Chiapas, Morelia se acaba de conectar. También tenemos a varias personas conectadas en línea, en Honduras, en Los Ángeles, en Los Mochis, Sinaloa, en Nicaragua, en El Salvador. No sé si ya llegaron las personas de Panamá. Y bueno, también les doy la bienvenida pues a todas y todos ustedes que están aquí en la sede presencial. Por acompañarnos en esta nueva sesión del diplomado. Y bueno, como yo les contaba, Alejandro es visitador adjunto de la quinta visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y bueno, para las personas de otros países, les cuento que es la visitaduría que se encarga de ver todos los temas relacionados pues con el tema migratorio. Entonces, pues muchísimas gracias, Ale, por estar aquí y pues adelante. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos, tanto aquí en el espacio del Instituto Mora como en todas las sedes remotas. Bueno, pues es un gusto para mí estar con ustedes y ahora van a estar del otro lado. Como decía, pues ya me tocó ser parte de la primera generación y pues bueno, poder platicar un poco de la visión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el ámbito específico de la protección de los derechos de las personas
en contexto de movilidad humana. Y en ese sentido, bueno, vamos a el objetivo de la sesión, pues bueno, es identificar el marco jurídico a nivel estatal, nacional e internacional. Por cuestiones de tiempo me voy a tener que focalizar más a nivel nacional y a nivel internacional. A nivel estatal, pues voy a tener que decir nada más algunas cosas. Además, hay representación en varios estados de la República Mexicana, pero bueno, no me voy a poder meter de lleno en el ámbito estatal. Y esto es referente a ¿qué? A los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad humana. Acuérdense que hoy en día pues el diplomado abarca a personas en la migración, abarca a personas con protección internacional, pues, a solicitantes de la condición de refugiado, protección complementaria y asilo político, como lo marca la ley mexicana, y a personas que son víctimas de desplazamiento forzoso interno. Entonces, todas estas personas que están en contexto de movilidad humana, bueno, vamos a hablar, por lo menos vamos a intentar tocar específicamente el tema de personas en la migración y de personas con necesidades de protección internacional. Comentaba yo hacia Ed que el tema de DFI, de desplazamiento, pues es un tema fundamental, es un tema muy importante para la CNDH, de hecho, a modo de comercial, pero bueno, pues ahorita tenemos justamente un foro internacional que se está llevando aquí a cabo en la Ciudad de México, el día de hoy y mañana, donde viene el relator de la Comisión Interamericana, viene el relator de la ONU, la relatora de la ONU, y pues se está discutiendo precisamente toda la situación de desplazamiento en México. Sin embargo, pues eso implica muchísimo tiempo poder entrar y entonces, bueno, pues, o si me da la posibilidad, hablaré un poquitito del tema. Y bueno, pues otro de los objetivos de la sesión es reconocer las facultades y las limitaciones de la autoridad competente en la materia migratoria. Entonces, vamos también a grandes rasgos a hablar de, sobre todo, autoridades federales a nivel nacional y de cuáles son sus funciones, son sus obligaciones y, por ejemplo, desde las organizaciones de la sociedad civil, qué se puede esperar o qué se les puede exigir a estas autoridades. Eso sería el objetivo del día de hoy. Y bueno, pues vamos a empezar, quiero iniciar hablando del Estado de Derecho. O sea, esto es muy breve, es muy sencillo, no es una clase de ciencia política, simplemente es nada más para que partamos posteriormente a hablar ya de los derechos humanos como tal. Pues bueno, cuando hablamos de Estado de Derecho, pues se refiere a grandes rasgos y de manera muy sencilla, pues que incluye el principio de gobierno en el cual pues se encuentran incluidas las personas, las instituciones, las entidades públicas y privadas. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando hablamos de un Estado de Derecho estamos hablando también de un principio en el cual están sometidas estas instituciones a un ámbito legal, a un marco legal. Están sometidas a cumplir ¿con qué? Con normas, con leyes y con principios, tanto en el ámbito de lo internacional como en el ámbito nacional. Y en el marco de hoy de un Estado de Derecho, pues parte de ¿qué? De el respeto a los derechos humanos. Los estados, cuando hablamos de un Estado de Derecho, se parte de que el Estado de Derecho tiene que respetar e incluir el respeto a los derechos humanos, ¿no? De todas las personas. Y en este sentido, bueno, cuando hablamos de legalidad, porque también es fundamental, hablamos primero de Estado de Derecho, pues después hablamos de legalidad. De hecho, tuve la oportunidad de estar aquí con ustedes el día de la inauguración, y algo que decía mucho el doctor Jorge Durán, y que bueno, a mí la verdad me gusta mucho como escucharlo, siempre aprendo muchísimo de él, hablaba de respetemos la legalidad. Es fundamental que nosotros aprendamos a respetar el marco de legalidad. Y bueno, pues esto también desde la CNDH es uno de los puntos básicos. Pero ¿qué entendemos por legalidad? Bueno, pues legalidad nosotros lo ponemos para hablar que para los ciudadanos se debe de traducir ¿en qué? En cumplir con las obligaciones que la ley impone. Los ciudadanos y las personas en general. O sea, para cualquier persona que se encuentra en México, hablamos de cumplir con las obligaciones del marco legal que la ley impone. ¿Para qué? Para lograr convivencia social. Esa es la finalidad. Aquí estamos, y esto es importante, por eso también hablábamos de Estado de Derecho, estamos partiendo de un marco legal en el cual los derechos humanos son el eje fundamental.
Entonces eso es importante. Entonces partimos de un marco legal donde pues, el respeto a los derechos humanos debe ser nuestro eje fundamental y por eso es importante que todas las personas podamos cumplir y hacer cumplir y exigir el cumplimiento de los marcos legales. Y por supuesto, en el ámbito de las disposiciones legales que se encuentran. En este sentido, la autoridad, el servidor público, pues debe de actuar en cumplimiento a la ley, empleo, cargo, comisión para el cual fue nombrado. Esto es muy importante. El principio de legalidad tanto implica al servidor público como a la persona, al ciudadano. O sea, es un binomio. Para generar legalidad, todos estamos incluidos. O sea, no solamente es responsabilidad de uno. Por ejemplo, cuando se habla de corrupción, pues no solo es corrupto el servidor público. O sea, hay una persona que puede estar fuera de la esfera del servicio público que también entra en esa situación de corromper al servidor público. Entonces, siempre hay dos, igual con el principio de la legalidad. O sea, yo tengo que exigir que se cumpla la legalidad, pero yo como servidor público la tengo que cumplir y tengo que respetar. Entonces, hay un binomio en donde todos somos y todas somos responsables de que se cumpla con el respeto a la ley. Y que se cumpla con este respeto a la ley de manera irrestricta. Porque si nosotros vamos justificando siempre, es que ahorita violenté la ley bueno, ahorita le di una mordida al policía, me estacioné mal en la calle, pues no hice tal cosa, mejor no me formé en una fila y mejor ahí le doy un dinero a la persona. O sea, si estoy buscando alternativas para no cumplir con las normas y con las leyes, pues evidentemente eso va resquebrajando poco a poco un Estado de Derecho, porque las instituciones se van volviendo más débiles. Por eso entonces el Estado de Derecho, ¿cómo lo concretamos? Bueno, es un sistema normativo al final y los beneficios los vemos ¿dónde y cómo? Pues cuando se están respetando los derechos humanos. Cuando todas las personas tenemos ese reconocimiento a nuestros derechos. Cuando nuestros derechos humanos no están supeditados al compadrazgo de un servidor público, no están supeditados a que le caí bien a un servidor público, a que pues, le tuve que pedir el favor a un servidor público, no. Se me respetan mis derechos, ¿por qué? Por el simple hecho de ser humano. Y en ese sentido, pues bueno, justamente, ¿qué son los derechos humanos? Pues bueno, los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, es una definición de la Comisión Nacional, en cuya realización efectiva, o sea, la realización efectiva de los derechos humanos resulta indispensable ¿para qué? Para el desarrollo integral del ser humano. Para el desarrollo integral del ser humano que vive en una sociedad jurídicamente organizada. Solo se logra realmente hablar de derechos humanos cuando estamos hablando del respeto a los derechos humanos, cuando estamos hablando de una sociedad jurídicamente organizada. Una sociedad donde hay instituciones, donde hay un respeto a la ley y en el cual precisamente se concreta el respeto a los derechos humanos de ámbito en política pública y en acciones concretas. Porque de lo contrario, podemos ver pues, cuando hay un Estado fallido, no se genera este respeto y este reconocimiento de los derechos humanos. Entonces, para que exista el reconocimiento por parte del Estado, tiene que haber un Estado con instituciones y con un marco normativo. Y en este sentido, bueno, pues por eso es fundamental, la definición lo dice, pues que el respeto de los derechos humanos se da en una sociedad jurídicamente organizada. ¿Y dónde encontramos los derechos humanos? Pues los encontramos en la Constitución. En la Constitución y en los tratados internacionales que México ha firmado en la materia de derechos humanos. Y pues que deben de ser garantizados, ¿por quién? Por el Estado. Y aquí es muy importante, el artículo primero constitucional fue reformado en el año 2011, que nos dice el artículo primero constitucional, nos dice, hoy nos habla de los derechos humanos y sus garantías. Y nos dice que todas las personas en México tienen derecho a todos los derechos que se encuentran en el marco legal en la Constitución y en los tratados internacionales. Y que ¿quién debe de ser el garante de estos derechos humanos? El Estado. ¿A través de quién? De los servidores públicos. Los servidores públicos hoy tenemos la obligación de respetar los derechos humanos. Nosotros no otorgamos derechos humanos, tenemos la obligación de respetarlos. Y la misma Constitución, en el mismo artículo primero, en el párrafo tercero,
dice que si nosotros como servidores públicos no los garantizamos, debemos de ser sancionados y el Estado debe de reparar la presunta violación a los derechos humanos. Entonces, hoy en día tenemos un marco legal garantista. Tenemos un marco legal que no solo en la Constitución reconoce los derechos humanos que están plasmados. Antes, acuérdense, eran garantías individuales. Hoy ya la Constitución los reconoce a todos como derechos humanos, sino que reconoce a todos los tratados que México ha firmado, les da el reconocimiento constitucional. Esto es muy importante, sobre todo para los servidores públicos. ¿En qué sentido? Que como servidores públicos estamos obligados, por ejemplo, en materia de migración, a conocer y a aplicar la Convención de todos los trabajadores, de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares. Es fundamental porque esa convención tiene un peso ya también de reconocimiento constitucional. ¿Por qué? Porque es un tratado internacional que México firmó y que México ha promovido y que México ratificó. Solo hay, creo que 48 países que lo han firmado y ratificado. México es uno de esos. Por ejemplo, Estados Unidos dice que lo firmó y lo ratificó. Los países, la mayoría de los países de Europa Central y Europa del Oeste, como tampoco pues la mayoría de los países que se consideran desarrollados, no lo han firmado. ¿Por qué? Porque son tratados que garantizan y reconocen los derechos de los trabajadores migratorios. Pero curiosamente en México lo aplicamos de una manera un poquito sesgada. ¿Por qué? Porque lo utilizamos para defender los derechos de nuestros 12 millones y medio de connacionales, pero no así para reconocer los derechos de los trabajadores migratorios en tránsito o en destino por México. Entonces, mientras por un lado nos alarma a los mexicanos hablar de la separación de las familias mexicanas cuando son detenidas en Estados Unidos, en México es una práctica cotidiana del Instituto Nacional de Migración porque no hay espacios especializados o adecuados o suficientes. Y, pues, sin embargo, no decimos nada porque no son mexicanos. Y, de hecho, otro de los puntos que ahorita voy a tocar y que tiene que ver con esto. Acabo de decir, cuando los mexicanos son detenidos en Estados Unidos. En México, la autoridad migratoria utiliza una palabra muy bonita que se llama presentación y después alojamiento. Los extranjeros que se encuentran en México se encuentran, según la ley de migración, alojados y presentados. Si alguien ha ido, conoce o ha escuchado las detenciones migratorias, saben que son modelos carcelarios y que son detenciones que el Estado mexicano no quiere reconocer porque tendría un problema, no podría sustentar legalmente la situación. Entonces, por eso dice, están alejados y se encuentran presentados. Yo siempre les pregunto a los agentes de migración, ¿a alguien de ustedes le gustaría estar alojado en la estación migratoria de manera permanente? Evidentemente no. Pero jugamos con eufemismos, jugamos a los americanos y decimos que nos detienen, pero los mexicanos nos detenemos. Y si yo llego a migración y en un curso les digo la detención migratoria, se enojan y me dicen no es cierto, la ley de migración dice que es alojamiento y presentación. Y la ley de migración así lo dice. Pero entonces, de alguna otra manera se manipula o manipulamos, y por eso hablaba de la importancia que tiene para los servidores públicos conocer los tratados internacionales, el impacto que tienen estos tratados. Por ejemplo, otro de los tratados que en el tema migratorio es fundamental es el de la Convención de los Derechos de la Niñez. Este da un marco muy sólido de protección a la niñez, donde no tendríamos por qué tener niños en las estaciones migratorias, y sin embargo tenemos más de 20,000, 30,000 niños al año detenidos en las estaciones migratorias. ¿Por qué? Porque los sistemas DIF no tienen capacidad para darle albergue a estos niños. Y entonces, ¿qué es lo que nos dice la autoridad? Pues es que no hay dónde alojarlos. Pero ya por lo menos México ya reconoció que tiene un marco legal, tanto internacional como nacional, protector. Y bueno, pues en este sentido, es importante hacer mención que, bueno, los derechos humanos, al final entonces concluyendo, pues parten ¿de qué? Del reconocimiento de la dignidad humana. Cuando hablamos entonces de derechos humanos, hablamos de la dignidad. Y eso es fundamental para nosotros en la CNDH porque todas las personas, sin importar su condición, su género, su orientación sexual, su edad, su origen étnico nacional, cualquier situación política, religiosa, todas las personas somos iguales por el hecho de ser personas. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hoy nos reconoce a todos como personas. De hecho,
justo el día de la inauguración, creo que algo que me llamaba la atención es que decían, bueno, es que los mexicanos, no, ya la Constitución ya no habla de mexicanas o mexicanos. De hecho, antes la Constitución hablaba de individuos. ¿Por qué? Porque cuando la Constitución en su diseño de 1917, pues todos los legisladores eran varones, eran hombres. Entonces, pues por eso dejaron el término de individuos. Afortunadamente, ese concepto ya no existe en la Constitución. Hablamos de personas. Tenemos una Constitución en conceptos gramaticales muy incluyente, donde ya está prohibida la discriminación, donde los derechos son para todas y para todos, sin implicar de dónde venimos o hacia dónde vamos, o si regresamos. Eso es bien importante que lo tengamos en cuenta, que tenemos hoy una Constitución garantista, pero que el problema es que a la hora de aplicarla, pues el servidor público ahí es donde le damos la vuelta. Donde decimos, no, es que sí, la Constitución lo dice, pero la norma operativa dice que tengo que actuar de tal manera. Y pues por eso tengo mi reglamento de la ley. Y entonces en el reglamento es donde ya al final de cuentas ya no se ve tan claro el concepto de los derechos humanos. Sin embargo, acuérdense ustedes, y esto es importante, la reforma constitucional en materia de derechos humanos incluye también el concepto del principio pro persona. Y el principio pro persona que implica que siempre se va a buscar la ley, norma o principio jurídico que beneficie a la persona, no el que la perjudique. Pero ¿qué nos pasa a nosotros constantemente con el personal del Instituto Nacional de Migración? Que por desconocimiento, por saturación, por lo que ustedes quieran, siempre buscan la norma que es la más punitiva. O sea, les cuesta mucho trabajo entender la parte del principio de persona. ¿Para qué voy a regularizar a esta persona? ¿Por qué debo de ofrecerle, si es mi obligación, que tengan información por si quieren, por si son solicitantes de la condición de refugiado? ¿Qué nos dice muchas veces el personal del instituto? No, a mí no me compete. Ah, no, pues la ley y el reglamento de migración lo dice, y también la ley de refugio, protección complementaria y asilo político. Pero como eso no viene en sus normas, pues dicen es que no viene en mi norma. Bueno, el servidor público tiene que aprender a trascender la operación de las normas e ir a las leyes que protegen y garantizan los derechos humanos. Eso es algo fundamental, y en ese sentido tenemos que reconocernos todos como seres humanos, porque a veces pareciera que en la práctica habemos personas en México de primera, de segunda y de tercera. Y eso es terrible. Y eso es algo que no se puede y ni se debe tolerar y debe de ser denunciado. Y en ese sentido, bueno, pues tenemos el marco normativo, ya les hablaba. A nivel internacional hay dos fuentes. La primera es el Sistema Universal de Derechos Humanos, ya mencionaba yo, todos los servidores públicos que estamos relacionados en el tema migratorio, y también, bueno, aquellas personas que están interesadas en el ámbito académico y sociedad civil, los invito a que, sobre todo los servidores públicos, estamos obligados a conocer la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todas y todos los trabajadores migratorios y sus familiares. Y algo ahorita es muy curioso, y esas son estas paradojas. Ahorita está de moda, ¿por qué? Porque el 6 y 7 de septiembre el Estado mexicano comparece ante el comité de la convención en Ginebra y va a rendir su informe. Y seguramente, pues bueno, ahorita todas las dependencias están muy preocupadas por vender la mejor cara y lo más bonito de todo lo bien que hace México en base al último informe que presentó el relator y el comité. Y sin embargo, bueno, ya lo hemos visto en otros ámbitos, donde el Estado mexicano de pronto sale a negar lo que, por ejemplo, el relator de tortura, hace un par de años, si no me equivoco, año y medio, pues dijo del Estado mexicano. ¿Y qué dijo? Pues que en el Estado mexicano se practicaba de manera sistémica la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes en los procesos de detención. ¿Qué dijo al día siguiente la Cámara del Congreso, la Cámara de Diputados, el Poder Judicial, el Ejecutivo? Pues no, que eso era falso. Entonces, pues también es esta situación donde muchas veces nos ufanamos en decir que el Estado mexicano está funcionando y operando en base a los sistemas internacionales, pero cuando el sistema internacional nos dice no está funcionando, decimos que se están equivocando en su visión y que nos están juzgando muy duramente. Entonces, bueno, dentro del marco normativo está el Sistema Universal de los Derechos Humanos. Y tenemos también el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Ahí encontramos, por ejemplo, la jurisprudencia de la Corte Interamericana y las opiniones consultivas. En el ámbito, por ejemplo, de las opiniones consultivas, hay una
sobre todo para todas aquellas personas que están interesadas en el tema de infancia, que es fundamental, que es la opinión consultiva número 14, 2014, no es cierto, la opinión consultiva número 21, 2014. Esa es fundamental para todos los que trabajamos en el tema de migración y de niñez. ¿Por qué? Porque ahí es justo el parteaguas donde de entrada te dice claramente la Corte Interamericana te dice la detención migratoria infantil no procede, es improcedente. O sea, no puede estar justificada por ninguna situación. Ahí va más allá. Dice, ninguna autoridad migratoria administrativa puede estar a cargo de los niños que se encuentran en tránsito o en destino que son extranjeros en procesos migratorios. De hecho, de ahí intenta retomar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 2014, retoma algunos puntos, pero aún se queda corta. ¿Por qué? Porque todavía hoy tenemos un aparato migratorio, o un aparato del Instituto Nacional de Migración que sigue controlando el tema de niñez en la migración y que se niega a que sea realmente el sistema DIF y sobre todo las Procuradurías de Protección a la niñez las que se encarguen de hacerlo como se supone que es el marco normativo. Entonces tenemos una contradicción. Y bueno, pues eso a veces pasa en muchos temas. Esta contradicción de intereses, porque de pronto tenemos la ley de migración que faculta al Instituto Nacional de Migración con ciertos ámbitos y tenemos pues, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que, por ejemplo, en el reglamento, en su artículo 111, nos dice está prohibida la detención de niñas, niños y adolescentes acompañados, no acompañados y separados en cualquier recinto migratorio. Y entonces el instituto pues, tendría que estar pariendo chayotes ya. ¿Por qué? Porque al final de cuentas de los 40,000 niños que fueron detenidos el año pasado, ninguno debería estar detenido este año. Y incluyendo a los que vienen con papás. Y como además se supone que México es un país congruente, no deberíamos de separar a los papás de los niños. Entonces tendríamos que tener a los papás de los niños también en modelos de albergues o modelos de reintegración comunitaria especializados. Pero eso los que estamos cotidianamente visitando estaciones migratorias, visitando albergues, etcétera, etcétera, sabemos pues que todavía dista mucho de la realidad. Aunque en los buenos deseos del instituto dicen que este año ya las detenciones han bajado a lo mínimo de niños en general. Y bueno, el marco normativo nacional. El marco normativo nacional, pues tenemos primero que nada la ley de migración y su reglamento. Cuando hablamos, me voy primero a la constitución política. La constitución política, bueno, ¿qué artículos son importantes en el ámbito migratorio? El artículo primero. El artículo primero ya les hablé de todos los derechos humanos y sus garantías, algunas cosas de la no discriminación, las obligaciones del Estado de garantizar los derechos humanos, y ahí se mencionan también de las responsabilidades y las sanciones que debemos de tener los servidores públicos cuando no garantizamos y cumplimos con el respeto a los derechos humanos. Tenemos el artículo 11. El artículo 11 es el que habla del libre tránsito. Y en el mismo artículo 11 es donde se menciona que la autoridad que regulará la entrada y salida de extranjeros y de personas del territorio nacional, de personas nacionales, es la autoridad administrativa, que en la ley de migración, pues, queda claro que es el Instituto Nacional de Migración. Pero el mismo artículo 11, también reformado a partir del año 2011, con otra modificación del año pasado, ya nos habla del refugio, la protección complementaria y el asilo político. Ese concepto, como lo llaman los organismos internacionales, protección internacional. Y bueno, pues la ley de migración tiene, además su reglamento, tiene lineamientos de protección a migrantes, por ejemplo, donde en esos lineamientos, nuevamente aquellos que están interesados en niñez, pues ahí se habla del OPI, que es la figura de oficial de protección a la infancia, que además el oficial de protección a la infancia no solo atiende a la infancia, atiende a todos los grupos en situación de vulnerabilidad. O sea, los OPIs no solo son especialistas en niños, tienen que ser especialistas en mujeres migrantes, en personas con discapacidad, migrantes, en víctimas del delito, en personas migrantes indígenas y en personas, en adultos mayores. Entonces, el Super OPI pues tiene una gran cantidad de facultades que al final de cuentas pues están en los lineamientos, pero que a veces los mismos OPIs desconocen que tienen que ejercer una gran cantidad de protección y a veces también sociedad civil desconoce. Es importante en verdad que ahora sí que a todas las organizaciones albergues aquí presentes conozcan y busquen los lineamientos de protección. Están en el Diario Oficial de la Federación, los publicaron el 30 de noviembre del año 2012 y se llaman lineamientos de protección a migrantes. Y ahí, ¿por qué? Porque ahí nos dicen claramente que la mayoría de las personas migrantes en situación de vulnerabilidad no deberían de estar dentro de las estaciones migratorias, aunque no cuenten con documentos. Si se acredita la vulnerabilidad de la persona, el mismo Estado, a través del instituto, tendría que canalizar a las personas
a familias o a cualquier persona en situación de inmigración a lugares especializados. Pero eso a veces se desconoce y a veces tenemos personas migrantes encerrados en las estaciones migratorias durante semanas o meses sin atención adecuada porque hay un desconocimiento de los propios lineamientos. Y bueno, ok, sí, disculpen ustedes, yo sé que estoy hablando muy rápido, pero es que como quiero cubrir varios temas, entonces me apuro porque además ya tengo, ¿cuánto me queda? 15 minutos. 20. A ver, 20, bueno, me voy a relajar un poco, porque si no me voy a acabar, pero es que si de pronto quiero cubrir con todos los temas. Ustedes disculpen, me relajo, y bueno. No, es un punto de cosas de la conexión allá. No, tienes razón, yo sé que de pronto cuando me entra la prisa, me apresuro, pero bueno. Entonces, está la ley sobre refugio, protección complementaria y asilo político. Y su reglamento. Esta ley fue creada también en el año 2011, fue modificada el año pasado y este año. ¿Por qué? Porque, bueno, el refugio es un derecho que el Estado lo debe de reconocer. Y el asilo político lo otorga, es una facultad que el Estado otorga, una prerrogativa que se otorga ante una situación particular. Sin embargo, pues la figura de asilo político no se usa ya actualmente. Todas las personas que han solicitado protección internacional lo hacen a través pues, ya del refugio, y para el refugio pues necesitan estar en territorio nacional. El asilo político se puede pedir a través de una embajada de México en cualquier país. El refugio tienen que cruzar a territorio nacional, y en el caso de las personas solicitantes de la condición de refugiado, algo que tampoco se sabe muchas veces, es que si entra el solicitante a México, antes de ser detenido por el Instituto Nacional, una persona que no trae documentos, antes de ser detenido por el instituto, ellos se presentan voluntariamente ante el instituto o ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Comar, no pueden ser ya detenidos. Eso es muy importante y eso es algo fundamental que tenemos que socializar, porque hay mucha gente que ya desde que va a entrar a México sabe que va a solicitar la condición de refugiado, pero no sabe que tiene derecho a solicitarla y a llevar el procedimiento en libertad antes de ser detenidos. Muchos se enteran ya dentro de la estación migratoria y dicen, oye, pero es que yo lo quería hacer antes. Bueno, hay que esto difundirlo, que bueno que aquí hay organizaciones también que están en Guatemala, en Honduras, en Salvador, en otros ámbitos de... También tenemos personal de la Comar aquí no sé quiénes son, pero... Ah, bueno, muy bien. Bueno, pues entonces, ya, eso es importante. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, y ya lo sabemos, sucede que pues el Instituto Nacional de Migración, pues cuando hace el control y verificación migratoria y la persona no tiene documentos, pues es presentada y alojada, como dice la ley, dentro de las estaciones migratorias. Sin embargo, y esto hay que repetirlo hasta el cansancio, las personas tienen el derecho a llevar el procedimiento en libertad siempre y cuando pues hagan la solicitud previa a que el instituto les pida los documentos. También algo que es importante, yo les hablaba de que en los lineamientos vienen varios puntos clave para pedir que la persona no esté dentro de la estación migratoria. Si una persona es testigo o víctima de delito grave, que ese también es otro tema, que voy a intentar tocarlo, pero bueno, que es un tema de cuándo sí es delito y cuándo no es delito grave. Pues bueno, tiene que ser secuestro, tiene que ser violación, tiene que ser desaparición forzosa, o sea, que le robaron la mochila no entra como delito grave. O sea, un migración no va a dar la visa humanitaria porque le robaron la mochila, porque le robaron los tenis, no lo va a hacer. O sea, tiene que ser delito grave. Entonces, y eso la misma ley lo contempla. Entonces, pues bueno, delito grave tenemos que entender que tiene que ser. De hecho, esto justamente se acomoda posterior a todo lo que sucede con los secuestros masivos de personas en la migración. Acuérdense ustedes que en el 2010 hay una gran cantidad de secuestros. Uno de los casos tristemente paradigmáticos es San Fernando, otro es Cadereyta, pero bueno, después de esto el Estado mexicano intenta reparar. ¿Cómo intenta reparar? Pues bueno, diciendo que las personas extranjeras en situación irregular que se encuentran, que son víctimas o testigos de delito grave, pueden ser sujetos ¿a qué? A la visa humanitaria.
Sin embargo, aquí también luego viene la otra parte. Si PGR no dictamina, o las Procuradurías de Justicia local no dictamina que son víctimas o testigos de delito, no procede con migración. ¿Y qué hace migración? Y esa es una de las críticas que hemos hecho muchas veces, y en lo particular siempre lo digo. Migración siempre reporta en sus comunicados de prensa: rescatamos 300 víctimas migrantes en un transporte. Pues bueno, no, o sea, eran personas que eran víctimas de tráfico de personas, pero no estaban privados de su libertad. Y si estaban privados de su libertad, entonces tú, migración, tienes la obligación de hacer que PGR constate que eran víctimas de privación ilegal de la libertad y de secuestro. Porque si no, entonces, claro, llegan y sale el documento, y en México hay miles de personas rescatadas, pero a la hora que llegan con PGR dice: yo no las puedo acreditar como víctimas. Son personas pues, que están en el ámbito del tráfico de personas. Y entonces, pues cuando el extranjero dice: oye, yo quiero solicitar mi visa humanitaria, pues no, porque tú me acabas de decir que tú pagaste por entrar aquí. Sí, pero yo venía en un camión hacinado. Pero eso no es delito en México. Y entonces, por otro lado, la imagen del instituto es muy bonita porque se la pasa rescate y rescate personas extranjeras. Pues bueno, si las está rescatando, entonces tiene que otorgarles, según su marco jurídico, la visa humanitaria, ¿no? Por este acto. Pero bueno, ahí es lo que les digo de esta dicotomía y de estos eufemismos donde utilizamos palabras bonitas para decir cosas que a veces no nos gusta escuchar. Y otro de los ámbitos en el marco jurídico, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, pues habla, y su reglamento habla específicamente, tiene un capítulo completo de la población infantil en la migración. Aquí nada más, y esto sí hago un paréntesis rapidísimo: aquellos que estamos interesados nuevamente en infancia migrante, mucho cuidado cuando leemos la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Porque si nada más nos vamos a los capítulos, bueno, más bien al capítulo, creo que es el capítulo 19, el que habla de niñez, que son 10 artículos, y ya desconectamos totalmente la protección de los niños. Tenemos que entender la ley completa de niñas, niños y adolescentes para entender que los niños en la migración primero son niños y después son migrantes. Porque ¿qué pasa? Que muchos servidores públicos se van a: yo estoy respetando lo que dice la ley, la ley general. No, estás respetando 5 artículos, pero no toda la ley. Y entonces de pronto mueven por completo la protección y la responsabilidad de las Procuradurías de Protección, de los DIF, de los Centros de Asistencia Social, del CIPINA. O sea, todo está desarticulado porque nada más me basé en 10 artículos. Entonces, esto es bien importante, y esto UNICEF también lo ha señalado, la CNDH lo ha señalado. Tenemos que leer y conocer todo el marco jurídico. No solo 5 artículos de la Ley de Migración, toda la Ley de Migración, todo su reglamento, igual la Ley sobre Refugio y Protección Complementaria y Asilo Político, y la Ley General de Derechos de Niños y Adolescentes y su reglamento. O sea, es fundamental que los podamos conocer e integrar para así poder realmente defender los derechos de las personas. Porque si no, nada más nos quedamos con un marco puramente operacional, pero que es interpretado sin una visión realmente de protección de los derechos de la población migrante. Y bueno, pues en este sentido, de los puntos importantes de la Ley de Migración, la Ley de Migración se publica el 25 de mayo del año 2011. La Ley de Migración reconoce los derechos humanos de las personas migrantes. O sea, ya están reconocidos en la ley. Y de hecho, la Ley de Migración también en su artículo 2 pide que haya el trato. México, en una ley nacional, México dice que México se compromete a respetar los derechos humanos de las personas extranjeras y que le solicita a los países extranjeros que respeten los derechos humanos de las personas mexicanas migrantes. Entonces esto es bien interesante, porque es una ley nacional, pero en esa ley nacional también México está diciendo: por favor, Estados Unidos respeta los derechos humanos de mis 12 millones y medio de personas. Pero otra vez regreso, en la práctica a veces pareciera que a nosotros, en el marco legal y demás, nos interesa solamente fijarnos en los derechos de los mexicanos en el exterior.
Y digo en el exterior porque cuando regresan, pues ya es otro calvario, ya es otra situación, no hay planes de reintegración, o sea, no tenemos un modelo de readaptación y pues los tenemos a muchos de ellos en la franja, sin atención, sin nada, pero mientras estén en Estados Unidos hay una preocupación del Estado mexicano. Yo sé que este curso llega a una gran cantidad de consulados, lo tengo muy claro, y bueno, pues también, y aquí aprovecho también para decirlo, bueno, pues la CNDH hoy en día tiene un programa especializado en protección a las personas mexicanas que se encuentran en Estados Unidos. Se llama, el plan es tener un plan, persona migrante, y tenemos en la página web, tenemos también específicamente un micrositio donde damos asesoría permanente con teléfonos 24 horas al día a las personas mexicanas que se encuentran en Estados Unidos o a las personas también que estuvieron viviendo en Estados Unidos, mexicanas, y que ya han sido repatriadas. Y en ese sentido, bueno, también la gente de los consulados sabe que nuestro visitador general ha estado realizando visitas constantes y permanentes a toda la franja y que es un tema fundamental para nosotros, pero en una protección integral de los derechos humanos. No podemos caer en reconozco los derechos de un grupo, pero no reconozco los derechos de otro grupo. Todas las personas son importantes por derechos de las personas y tenemos que reconocer los derechos humanos tanto las personas de Guatemala, de Haití, de Honduras, de El Salvador, de Nicaragua, de Ucrania, de China, de Noruega, igual que de los mexicanos. Eso es fundamental. Y como servidores públicos estamos obligados a dar el mismo trato y el mismo reconocimiento. No podemos discriminar porque no es mexicano o alguna frase que alguna vez alguna persona del DIF tristemente mencionaba, una servidora pública que decía, es que pues los mexicanos, los niños mexicanos son los que nos importan. Los niños guatemaltecos pues no son de nuestro país, no son nuestra responsabilidad. O el otro comentario de, pues es que México se tiene que hacer cargo de lo que no hacen bien los países de Centroamérica. Ese tipo de comentarios son discriminatorios, son, y más en un alto servidor público de una institución como puede ser DIF nacional, o un DIF estatal, o una procuradora de protección, ese tipo de comentarios no son válidos. Y de hecho merecen y deben de ser pues, procesados en las instancias competentes. Para eso están los consejos para prevenir la discriminación, las organizaciones de la sociedad, de organismos nacionales o estatales autónomos en materia de derechos humanos, porque no podemos permitir que los servidores públicos sigamos pensando que hay personas de primera y de segunda. Todos somos seres humanos. La ley de migración busca garantizar, como ya les decía hace un momento, equidad entre nacionales y extranjeros. Eso es bien importante, porque a veces en verdad, por lo menos en mi experiencia, es cada día estar detrás del personal del Instituto Nacional de Migración para que realmente asuma que la persona que tiene ahí en su estación migratoria, alojada según su ley, pues es una persona en toda la amplitud de la palabra y que se le debe de brindar toda la protección necesaria. No por ser extranjero, no por haber entrado a México sin documentos, una persona puede ser considerada menos persona. Acuérdense ustedes, y este también es otro de los puntos importantes de la ley de migración. La ley de migración descriminaliza la migración irregular. Es una falta administrativa. Por eso es que el instituto tuvo que quitar algunas palabras y quitar aseguramiento y poner la palabra alojamiento y, gracias, alojamiento y presentación. Por eso presentamos a un extranjero, alojamos a un extranjero. ¿Por qué? Porque hoy en día pues no podría decir detuvimos a un extranjero si es una falta administrativa. Entonces, ahí insisto, esto es fundamental. Estos son los puntos nodales que tenemos que siempre cuidar mucho y que ver. O sea, la migración en situación irregular no es una falta administrativa. Perdón, no es un delito, es una falta administrativa. Salud. Y bueno, en el ámbito de los derechos de las personas en contexto de movilidad, pues uno de los derechos fundamentales, lo tenemos ahora sí que de afuera hacia adentro, pero todos son importantes, es el derecho al respeto a la dignidad humana. Eso es fundamental. Ha habido denuncias de organizaciones u organismos de la sociedad civil que dicen y que sostienen pues que el Instituto Nacional de Migración de manera
cotidiana y permanente, quiebra la voluntad de la persona, se llama tortura, con la finalidad de que la persona no regrese a México y que se regrese a su país. Esa es una situación muy, muy delicada que, pues, evidentemente, hay que levantar una queja. Si ustedes saben de alguien que ha sido torturado psicológica o físicamente, acudan por favor a las comisiones de derechos humanos, en particular a la Comisión Nacional, porque sobre todo si es por parte del Instituto Nacional de personal del Instituto Nacional de Migración. ¿Por qué? Porque acuérdense que la CNDH tiene facultades para conocer quejas de presuntas violaciones ante cualquier autoridad federal. Las comisiones estatales tienen facultades en sus estados y en los municipios de sus estados. Pero a nivel Instituto Nacional de Migración, Comar, Policía Federal, Sedena, SEP y Secretaría, por ejemplo, de Salud Federal, todas las instancias federales, ¿de quién es competencia? De la CNDH. Entonces, si hay quejas de cómo están tratando las personas del instituto a las personas extranjeras, por favor, acudan a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ahorita les voy a dejar los datos de la CNDH al final de la presentación. Ya me faltan 9 minutos para terminar. Otro de los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad es a no ser discriminado. Y ya hemos hablado. Esos comentarios de tú no tienes derecho en mi país porque eres de tal nacionalidad, eso es discriminación. Y eso es violencia. Y eso no se debe de permitir. Y eso las personas extranjeras se pueden quejar también, se pueden levantar quejas ante la Comisión Nacional si un servidor público le dice eso a alguien más. Eso no se debe de hacer. ¿Por qué? Porque acuérdense, la Constitución nos enmarca, las constituciones estatales también, que está prohibida la discriminación por cualquier situación, incluyendo origen étnico, nacional, etc. Todas las personas tienen derecho al libre tránsito. Sin embargo, la única autoridad que está facultada para regular ese libre tránsito es el Instituto Nacional de Migración. La única autoridad que puede pedir documentos a nivel República Mexicana es el personal del Instituto Nacional de Migración y además en los puntos específicos de internamiento. Cuando lo piden en otros espacios que no son los puntos de entrada y salida autorizados, tiene que ser vía oficio. Tienen que tener un documento. No es que la gente de migración acaba de salir de comer del restaurante y en la carretera se encuentra alguien, lo ve y le dice, tú eres extranjero, enséñame tus documentos, te llevo a la estación migratoria. No, tiene que tener acreditado un oficio por parte de su superior para poder realizar el control y verificación migratoria. Hoy en día la ley, ¿qué dice también? Y esto es importante, la ley dice, solo el instituto lo puede hacer. Antes del 2011 también podía hacerlo Policía Federal, hoy ya no puede. Pero sí puede hacerlo a solicitud del instituto. Hay muchos operativos en el sur donde hay Policía Federal, policías estatales y municipales que hacen control y verificación migratoria, pero que tiene que ser a solicitud del instituto, no al revés. ¿Qué nos hemos encontrado? Que de pronto la autoridad municipal detiene a unas personas, porque dice, ya sabemos que estos son extranjeros, los detiene, se los lleva a la estación migratoria, y en la estación migratoria los pone, pues los presenta y los para que sean ellos alojados en la estación migratoria. Eso está prohibido. De hecho, ¿qué es lo que les dice la CNDH en estas situaciones? No puedes tú, migración, recibir a una persona extranjera cuando te es presentada por otra autoridad que no seas tú. No la puedes recibir. Porque tu ley te lo dice, salvo que tú le hayas extendido primero un oficio. Pero ¿qué nos hemos encontrado? Que a veces el oficio sale a posterior. O sea que es, oye, ya te traje estos 10, oye, ahí te encargo el oficio, ¿no? Eso nuevamente es ir en contra del principio de legalidad. Es un acto ilegal, hay que denunciarlos. En muchas de las regiones donde tenemos oficinas foráneas o personal foráneo donde hay estaciones migratorias, pues nos acreditamos y ante esos hechos levantamos queja y se logra que en muchas ocasiones no haya una detención. Salvo cuando el extranjero, porque eso también sucede, el extranjero dice, yo me vengo a presentar al instituto porque pues, yo ya no voy a continuar el viaje, entonces quiero que me retorne. Y entonces, bueno, es una situación diferente, pero ahí es voluntariamente. Entonces, bueno, el derecho a libre tránsito es importante porque también, por ejemplo, en el sureste es muy común que la autoridad municipal
por omisión o por desconocimiento, constantemente está deteniendo o pidiéndole dinero a las personas extranjeras. Ah, tú no eres de aquí, ¿verdad? Bueno, pues entonces si no quieres que te lleve a migración, dame palchesco y ahí olvidamos. Muchas veces saben que no lo deben de hacer, o saben que más bien pues, no va a pasar nada. Entonces, o sea, que ellos no pueden detenerlo, pero por lo menos se basan en el desconocimiento de la persona extranjera para sacar su refresco o su torta en la tarde. Eso también es importante, hay que denunciarlo y hay que evitar esas prácticas de conductas ilegales. Derecho a un traductor. ¿Por qué se menciona? Porque muchas veces hay muchas personas que no son hispanoparlantes que necesitan un traductor y no hay traductores en las estaciones migratorias. ¿Qué pasó con la famosa crisis de las personas haitianas? Cuando empezó el año pasado, todos llegaban hablando francés a la estación migratoria de Tapachula. Y sabían que si llegaban hablando francés, aunque muchos de ellos hablaban ya español, llegaban hablando francés y llegaban diciendo que eran de África, y entonces pues sus trámites se iban a agilizar porque sabían que no había traductores. Y porque sabían que además, pues, si los consideraban de África, les iban a dar pase de salida. Lo que sucedió, que al final de cuentas a todas las personas de Haití se les dio pase de salida. Pero esta situación es importante porque la gente tiene derecho a un traductor. Más allá del impacto que pudo haber tenido o no en la situación de la crisis humanitaria de personas haitianas, se necesita que tanto como el Instituto Nacional de Migración tengan traductores, y no solo hoy en día en inglés y en francés. También necesita en mandarín, en japonés, o sea, en hindi. Tenemos la necesidad de poder comunicarnos con las personas que se encuentran en los espacios de detención migratoria. Y bueno, pues el derecho al refugio. El derecho al refugio aquí también es bien importante. Es una obligación del personal del Instituto Nacional de Migración, ya que una persona fue presentada y alojada o detenida, decirle que tiene derecho a ser solicitante de la condición de refugio. A veces no lo hacen. A veces dicen, es que no es mi facultad. Sí es tu facultad y estás obligado a hacerlo. El año pasado, finales del 2015, principios de 2016, Amnistía Internacional, en un informe especial sobre el tema, dijo que el Estado mexicano solo estaba solo estaba ofreciendo la condición de refugiado al 1% de las personas migrantes detenidas. Al día siguiente, el comisionado sacó un desplegado para decir que era falso. Nosotros hicimos un estudio que se llama La problemática de niñas, niños y adolescentes en contexto de migración y con necesidades de protección internacional de Guatemala, Honduras y El Salvador, en el cual aplicamos 600 instrumentos dentro de las estaciones migratorias y en albergues y sacamos los mismos. No se les está informando a las personas, ni a las niñas, ni a los niños, ni en general, de su derecho. Hoy en día empieza a haber un poquito más de solicitantes, sí ha aumentado los solicitantes, pero sigue habiendo mucho desconocimiento. No sabemos si ya superamos el 1% que el año pasado se mencionaba, pero la realidad es que todavía hay un gran desconocimiento dentro de las estaciones migratorias para el ejercicio del derecho al refugio o a la protección internacional. Bueno, pues nada más ya la ley de migración, pues la ley de migración nos habla del respeto irrestricto de los derechos humanos. Entonces esto es importante porque ningún derecho debe ser violentado. Pero sin embargo, pues a veces no está el conocimiento claro por parte de la autoridad, o si está el conocimiento, hay alguna otra situación que los lleva a no dar cumplimiento a esto. Y en este sentido, bueno, también la misma ley de migración nos habla, bueno, el artículo 2, de específicamente quiénes son los grupos en situación de vulnerabilidad. Ahí lo dice tal cual la ley, menores de edad. Yo les llamo niños, niños y adolescentes, como lo dice la Ley General de Derechos de Niños, Niños y Adolescentes, ya no menores de edad. Voy a empezar mi cierre. Y entonces, bueno, es el artículo 2, que es un artículo importante dentro de la Ley de Migración. El artículo 8 es el artículo que nos habla de la salud y de la educación. Todas las personas en contexto de movilidad humana tienen derecho a salud y a educación, pero aquí hay un truquito. El artículo 8 no está reglamentado. Nunca lo reglamentó la CEGOP. Entonces, al no tenerlo reglamentado, ¿qué te dice CEGOP? ¿Y qué te dice migración? Pues es que no lo puedo operar, porque no está en el reglamento, está en la ley. Y suena bien bonito,
pero todavía falta de reglamentarlo. Tenemos otro, que es el artículo 9, que también es bien importante. Los jueces oficiales del registro civil no pueden negar a ninguna persona en contexto de migración, independientemente de su situación migratoria, la autorización de cualquier acto civil. Esto que incluye el registro de nacimiento, el registro de acta de matrimonio, el de acta de defunción. Cualquier trámite de registro civil no puede ser negado a una persona porque sea extranjera o no sea extranjera. ¿Y qué nos encontramos sistemáticamente, sobre todo en muchos municipios del sureste? Que los jueces u oficiales de registro civil desconocen esto. Pero ¿de quién es la obligación? Del Instituto Nacional de Migración y del SEGOV de darlo a conocer. En la misma ley dice es la obligación de la SEGOV, de la Secretaría, y del Instituto, a través de sus delegaciones federales, sensibilizar y capacitar a todos los servidores públicos que no son del Instituto. Entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque muchas veces hay desconocimiento. Y entonces llega la persona a decir, vengo a registrar a mi hijo. Ah, pero tu hijo dónde nació, aquí en México, ¿y tú de dónde eres? De Guatemala. Pues no te lo puedo registrar. Y entonces están violentando el derecho a la identidad por una situación de un desconocimiento de un servidor público que no ha clarificado el derecho a la identidad y el derecho al reconocimiento de la nacionalidad mexicana por haber nacido en territorio nacional. Bueno, hay varios artículos, ya no voy a tener que seguir, pero bueno, de modo, el artículo 71 nos habla de que la SEGOV creará grupos de protección a migrantes. Está el grupo Beta, está el grupo OPI. El grupo Beta ha sido cuestionado desde el año pasado por organizaciones de la sociedad civil porque dicen que en algunas localidades, no se puede generalizar, pues después de atender a los migrantes, curiosamente aparecía a las 5 minutos aparecía un grupo de control y verificación migratoria del instituto. Lo paradójico, y es que obviamente es lo que siempre le he dicho a la CNDH al instituto, tienes tu instituto la responsabilidad de proteger a los migrantes, pero a la vez de detenerlos. Entonces sí tienes a tu grupo Beta que pertenece al instituto, pero a la vez pues tienes la facultad de control y verificación. Es lo mismo que el OPI. El OPI protege al niño, pero pues también primero lo detuviste. ¿Por qué no mejor lo protege un servidor público externo y no lo detienes? Y mejor te lo llevas a un albergue desde el principio. Ah, no, aparece el OPI que tiene unas playeras ahí distintivas muy bonitas y que pues sí, le echan ganas en la imagen, pero que al final de cuentas sigue siendo una instancia de detención. Y que pues el niño dice, me detuvo en migración, pues sí, y el niño no sabe que es un OPI. Y el OPI se esfuerza, pues sí, pero al final de cuentas, mientras se siga la misma institución siendo juez y parte, está un poco complicado. Y bueno, aquí está en el artículo 73, debe de prestar la Secretaría, la SEGOV, a través del instituto, atención especial a los grupos en situación de vulnerabilidad. Ya les dije, por eso están los lineamientos, hay que conocer esos lineamientos. Ahí nos dan pauta de a quiénes podemos decir no deben de estar en las estaciones migratorias, y eso lo tiene que cumplir el personal del instituto. Esto es importante también. En el artículo 76 de la ley, acuérdense ustedes, el INM no puede hacer control y verificación migratoria afuera ni adentro de los albergues de sociedad civil. Esto es importante. No puede entrar ni a albergues, ni a comedores, ni a recintos donde está la sociedad civil operando o trabajando. Pero lo que dice Migración es que tiene que estar debidamente acreditada. ¿Y para qué? Pues dice para evitar tráfico de personas. Entonces, bueno, el punto, y esto también la misma ley después lo dice, sí tiene que tener un reconocimiento, ya sea moral o en este caso una constitución notarial, la institución, para poder operar. No está reglamentado también el artículo 76, porque a veces me preguntan, oye, ¿cuántos metros de protección le da al albergue? No está reglamentado. Nadie se quiso aventar el tiro. Hemos tenido, por ejemplo, en Huehuetoca, creo que hace 2 años, iban corriendo unas personas iban huyendo de un operativo, los de migración se meten al comedor y dicen, es que por la inercia de correr me tuve que meter al comedor. Entonces, bueno, no sé si eran cohetes o eran meteoros, ¿no? Exacto, pero no se pudieron frenar. Entonces, sí es importante, y eso también lo hemos mencionado a las instancias competentes, que se reglamente y se dé más certeza jurídica al respecto. Bueno, sí, ya me queda un minuto. No, ya te conoces.
Bueno, pues perdón, les voy a dejar la presentación. Ya estaba acabando, pero... No. Nada más que vamos a sacrificar tiempo de preguntas. Se les dejo la presentación. A lo mejor me preguntan ahorita lo que quieran. Les dejo aquí, aquí están mis datos. A Esteves es con minúscula, aesteves@cndh.org.mx. La LADA gratuita sin costo 01800-715-2000, extensión 1280. Estoy para servirles. Si necesitan alguna de sus instituciones que vayamos a darles un curso, vamos a donde ustedes gusten, vamos a universidades, escuelas, viajamos a toda la República para poder capacitar y sensibilizar a la población directa y a la población objetiva de los albergues sobre los derechos humanos de las personas. Bueno, pues ya termino entonces parte expositiva. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Una disculpa, a mí me toca hacer la mala del cuento. Entonces, pues para intentar poder equilibrar los tiempos tanto en de exposición, pero como tú dices, pues ahora en la parte de preguntas y respuestas, comentarios, pues seguramente va a haber como oportunidad de desahogar como más tiempo. Ya hay algunas preguntas, voy a intentar como ir dosificando. Entonces, en esta primera ronda voy a leer una de las sedes, voy a darle la palabra a Jan, y aquí Sol me pidió la palabra, entonces, y poco a poco vamos a ir desahogando todas múltiples hilera de preguntas que tenemos, y si alguien más tiene preguntas acá, por favor, de una vez vaya haciendo también. Jan. Ok, tengo dos participaciones. Alessio Mirra, de la Casa del Migrante de Saltillo. Son varias preguntas. ¿Todos los tratados se reconocen a nivel constitucional o solo los tratados en materia de derechos humanos? ¿Se puede aplicar en deroga directa a las leyes federales? ¿Cuál sería el fundamento jurídico para solicitar alternativas a la detención a la hora que una persona solicite la condición de refugiado ya privada de su libertad? ¿Existe una definición en las leyes mexicanas del interés superior del niño? ¿Existe alguna jurisprudencia nacional que lo explique? ¿La Policía Federal puede operar retenes migratorios? Se descoció Alessio. Muchas gracias. Karina Rivera, del albergue de la Sagrada Familia en Tlaxcala, dice: después de ser atendidos los migrantes centroamericanos por parte del sector salud, estos pueden dar aviso al Instituto Nacional de Migración para que los deporten, ya que esto ha pasado en Tlaxcala. ¿Quieres quedarte con esas? Sí, ahorita sí. Okay. Por lo pronto sí, porque si no, no voy a poder responder a Alessio de Saltillo. Y bueno, empiezo por la última. ¿Qué hace el Instituto Nacional de Migración? Tiene la facultad del INM de firmar convenios de colaboración con distintas instancias. O sea, eso está facultado por ley. La misma ley de migración dice que las personas deben ser atendidas en el derecho a la salud. Anteriormente, antes del año 2011, sí estaba clarificado, creo que era el artículo 76 de la Ley General de Población, donde decía que los médicos tenían la obligación en los hospitales de dar aviso a la autoridad migratoria cuando había la detención de una persona extranjera sin documentos. Hoy en día no lo dice la ley, pero los médicos lo siguen haciendo. ¿Por qué? Porque migración firma convenios con ellos. ¿Y estos convenios en qué consisten? Yo te pago la atención de la persona extranjera siempre y cuando me notifiques que tienes una persona extranjera. Entonces, ¿por dónde pasa el tema? Por recursos. ¿Qué te dicen los hospitales? No tengo recursos para atender a la persona, porque además, si no tiene familia, pues ¿quién lo va a atender? Hemos visto experiencias positivas donde sociedad civil se acerca a la Secretaría de Salud Estatal y le dice: ok, cuando tengas una persona extranjera con herida, me notificas a mí y entonces yo y el consulado te pagamos la atención. O Cruz Roja, por ejemplo. Ahorita acaba de suceder justamente hace poquito, hubo un caso de un chico que perdió la pierna y que el Comité Internacional de la Cruz Roja le dio la atención, pero ya se lo había llevado INM a su estación migratoria. Pero si la instancia internacional o nacional tiene también convenios de colaboración con los hospitales, el hospital al final de cuentas va a decir: pues a mí, páguenme, y aunque sea sector salud. Pero acuérdense ustedes que si la persona no es beneficiaria, y ahí también hay todo un tema que implica mucho más tiempo, pero que es el tema del Seguro Popular. El Seguro Popular se supone que todas las personas migrantes tienen derecho al Seguro Popular durante 3 meses. Pero nuevamente regresamos a lo mismo. Hay un desconocimiento y entonces los hospitales estatales no lo están operando.
Entonces hay que trabajar mucho la sensibilización de los hospitales. De hecho, uno de los temas de capacitación que tiene la CNDH es derecho a la salud de las personas migrantes, y estamos detrás de los hospitales porque en Querétaro pasa, en Tlaxcala pasa, en Puebla pasa, en varias entidades federativas es el pan cotidiano, donde llegan a los hospitales y pues, son canalizados de manera, los notificados a la autoridad. Y la ley, insisto, la ley no dice no lo hagas. La ley lo deja abierto a criterio, pero entonces se van a los convenios. Si dicen yo tengo un convenio con migración, pues entonces, pues aquí está mi convenio. Y ahí nosotros no podemos intervenir directamente. Lo que hacemos es decimos, bueno, entonces busca la manera de proteger a esta persona. ¿Cómo? A través de organizaciones de la sociedad civil, a través de CICR, de Médicos Sin Fronteras. Hay varias organizaciones hoy que están trabajando el tema y que están generando la atención para evitar que estas personas posteriormente sean internadas en las estaciones migratorias y posteriormente deportadas. Porque además, al ser muchos de ellos víctimas de, por ejemplo, de amputación o de mutilación, pueden acceder a la visa humanitaria. Pero ¿qué dice migración? Nadie se quiere hacer cargo de la persona. Entonces, si nadie se quiere hacer cargo de la persona, yo entonces la tengo que sacar inmediatamente del país y que allá se haga cargo su propia autoridad. Pero si se comprueba que hay alguna organización, institución, grupo que se va a hacer cargo de la persona lesionada o lastimada, entonces migración dice, ok, otorgo visa humanitaria. O sea, ahí hay caminitos. La cosa es que tenemos que trabajar de manera coordinada, sociedad civil, organismos internacionales, comisiones de derechos humanos. Vale, entonces, ahora vamos a las preguntas de Alessio. ¿Me puedes recordar la primera y la segunda, por favor? ¿Todos los tratados se reconocen a nivel constitucional o solo los tratados en materia de derechos humanos? El artículo primero constitucional habla de todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos. O sea, el reconocimiento, y esto también, o sea, lo ha dicho la Corte, es en el ámbito de protección de los derechos humanos que México ha firmado y ha reconocido. O sea, y sí, la Constitución dice de derechos humanos. Entonces, en ese ámbito, pues son los tratados. Digo, evidentemente también se reconocen otro tipo de tratados, pero en la protección de los derechos humanos, y nada más ahí sí habría que buscar, que yo sepa todavía no hay jurisprudencia al respecto, pero si hay algún tratado que no sea específico de derechos humanos, pero que garantice alguna protección especial a las personas en situación de movilidad, se podría alegar que también tiene que ver con la protección. Sin embargo, hasta donde yo tengo entendido y clarificado, hoy en día con todos los tratados internacionales que México ha firmado en materia de derechos humanos, tenemos un soporte suficiente a nivel jurídico y normativo para realmente garantizar la protección de los derechos humanos. Pero sí, nada más, entonces habría que checar cuál es el específico en este caso. La otra era... ¿Cuál sería el fundamento jurídico para solicitar alternativas a la detención a la hora que una persona solicite la condición de refugiado ya privado de su libertad? Ok, ahí, ¿qué es importante? De entrada, hoy se supone que hay un programa piloto de atención a personas que son solicitantes de la condición de refugiado, donde Comar se está encargando de que las personas solicitantes de la condición de refugiado ya no estén dentro de las estaciones migratorias. O sea, ya ¿qué es lo que estaba funcionando? Lo estaban trayendo a la Ciudad de México, la Ciudad de México lo estaban canalizando a las distintas organizaciones. Esto a raíz, porque además acuérdense de algo importante. El año pasado hubo la famosa cumbre de Nueva York, que fue una cumbre de migración y una cumbre también de refugio, o más bien del derecho al asilo. Y en este sentido, el gobierno mexicano, a través de su titular, del Ejecutivo, se comprometió a garantizar protección a personas en condición de ser solicitantes de la condición de refugiado. De hecho, a partir de eso es que viene un crecimiento de la Comar. A partir de eso es que también el ACNUR desde el año pasado empieza a generar una mayor inversión. Hoy tenemos sedes del ACNUR en varias partes de la República Mexicana. Y entonces, cuando hay una persona que es solicitante de la condición de refugiado, hay que solicitarle directamente al director de la estación que esa persona sea canalizada a un albergue especializado. ¿Dónde lo encontramos el fundamento? Tanto en la ley general, en la ley de refugio y protección complementaria y asilo político, en el reglamento, en los lineamientos de protección y también en los documentos que México ha estado actualmente en la cumbre de Nueva York, donde viene este compromiso. Y que además, si no mal recuerdo, el Consejo Consultivo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración, pues está piloteando ya este proyecto y ya hay resultados muy particulares en varias entidades de la República.
Cualquier duda o inquietud también al respecto para poder profundizar, pues ahí están también mis datos, me pueden enviar un mail y con mucho gusto podemos profundizar eso. ¿Existe una definición en las leyes mexicanas del interés superior del niño? ¿Existe alguna jurisprudencia nacional que lo explique? Bueno, sí, primero que nada está el artículo 4 constitucional. Después del artículo 4 constitucional está la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, está el reglamento, tenemos la opinión consultiva, la observación general número 6, la observación general número 12, la observación general número 14 de la Convención de los Derechos de la Niñez, donde se habla específicamente del tema. La 14 es específica del interés superior. Ahí es muy clara. Tenemos la opinión consultiva número 21, donde también se habla. De hecho, hay un protocolo de actuación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ustedes lo pueden encontrar si entran a la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es los derechos de niñas, niños y adolescentes en procesos judiciales y administrativos. O sea, cuando una niña o un niño se encuentra en un procedimiento administrativo o judicial, ¿cuáles son sus derechos? Y ahí justamente se vuelve a explicar qué es el derecho el interés superior de la niñez. Si hoy en día hay jurisprudencia nacional, la verdad en este momento no lo recuerdo, pero también lo puedo investigar y me pueden mandar un correo. Era eso. Ya. En relación al artículo 8 de la Ley de Migración con respecto a la atención en salud y en educación, específicamente, ¿cuál es la realidad en materia de salud mental? Es decir, ¿cómo se está brindando eso? No, bueno, la realidad es que hay una gran carencia. O sea, de entrada, ¿qué nos dice la misma Ley de Migración? El reglamento nos dice que debe de haber, es más, el marco normativo de operación de las estaciones migratorias dice que todas las estaciones migratorias tienen que tener por lo menos un psicólogo. De hecho, yo creo que si hay 4 estaciones migratorias que tienen un psicólogo, es mucho. O sea, estamos hablando de que hay más de 28 estaciones migratorias y que no tienen psicólogos. O sea, psicólogo, ya ni siquiera es psiquiatra, pero psiquiatra no, psicólogo. Simplemente hay una carencia real en el ámbito de migración, pero también en el ámbito, y esto pasa mucho, por ejemplo, en el sureste. En el sureste hay, tengo entendido, un solo hospital psiquiátrico en la región de Mérida para atender toda la zona de Tabasco, Veracruz, Mérida, Campeche, Yucatán. Entonces, el sistema de salud en México pues no está todavía capacitado en ese sentido a nivel nacional para la atención en salud mental. Y pues cuando nos vamos al ámbito específico de la migración, pues es una de las situaciones donde constantemente encontramos que hay una carencia enorme en la mayoría de los espacios de privación de la libertad, como son estaciones migratorias, pero también en los hospitales. No hay lugares, están saturados los hospitales. Sabemos que ya tienen convenios de colaboración migración, pero pues de todos modos no son suficientes. O sea, aquí está el Fray Bernardino, aquí está hay por lo menos 3 hospitales en Tlalpan, pero pues normalmente son ambulatorios. Hemos visto ya, hay varios casos de suicidio dentro de las estaciones migratorias por situaciones de depresión profunda que no se atendieron y no se detectaron porque el personal del instituto pues no está especializado en el ámbito de salud mental y porque hay una gran carencia. De hecho, justamente la comisión ahorita está observando ese tema porque es un tema también prioritario. Pero sí, puedo decir que es una de las grandes ausentes del tema del derecho a la salud mental, aunque está por lo menos en el ámbito normativo. Bueno, muchas gracias, Ale. A pesar de que todavía nos quedan más o menos como media hora de preguntas y respuestas, no va a ser posible, porque además, pues la idea es, pues que sí se responda de manera profunda como Ale lo está haciendo. Entonces, pues de inicio les cuento que muy probablemente no vamos a poder mencionar ni solventar todas las dudas, pero sí está el compromiso de dárselas a Alejandro para que nos las responda por correo y entonces las publicamos en la plataforma respectiva y a través de sus facilitadores y facilitadoras se las vamos a hacer llegar. ¿Sale? Un poco como para prevenir la furia de las masas. Ustedes son más de 300 personas y Alejandro solo es uno, y pues por el tema es fundamental, ¿no? Por cada una de las cosas pues que nosotros vivimos y que trabajamos. Entonces, bueno, después de este corte voy a comenzar con las preguntas de las sedes, también poco a poquito, porque son muchísimas. Ok. De Guadalajara,
¿Cuántas quejas contra el INM hay en el último año y por qué razón son las más comunes? Es la primera. ¿Cómo o qué mecanismo recomienda la CNDH para hacer llegar esta información a las personas migrantes? Son de Guadalajara, y queda otra de Guadalajara ahorita leo. Ahora voy a leer otra de la Secretaría del Trabajo. ¿Por qué motivo se puede negar la solicitud de refugio? ¿Y qué es lo que está haciendo la Comisión Nacional de Derechos Humanos para evitar que a las personas deportadas las transporten esposadas de pies y manos durante el vuelo Estados Unidos-México y que ya 10 minutos antes de bajar ya les quitan, ¿no?, las esposas y las esposas de manos y pies? Y de Nogales, Arizona, tiene una pregunta hablada. Adelante, Nogales, por favor. Bueno, creo que no está listo Nogales, entonces no, te reviso. Bueno, en el ámbito, y gracias por la pregunta, Guadalajara, las quejas. La cifra de quejas actual 2017 yo no la tengo, se las puedo conseguir, o sea, eso no hay ningún problema. Me comprometo con Aciodet de enviarle la cifra a más tardar para la próxima sesión, para que la tengan y además para que la puedan compartir y comunicar para que todos la tengan clara. Ahora sí que las quejas y las recomendaciones son públicas. Esto es importante. Ustedes pueden accesar en la página web de la CNDH a el informe anual de la Comisión Nacional, y en el informe anual viene por dependencia el número de quejas y vienen las recomendaciones. Pero nada más que es anual, entonces tenemos hasta 2016. 2017 me comprometo a enviárselas, pero la verdad sí, ahorita si les doy una cifra va a estar errónea porque no la tengo clara. Y al 2016, 2015, 2014, 2013, ustedes la pueden consultar y esa es información pública que se encuentra en el informe anual de la comisión, donde viene también a qué autoridades y además ustedes pueden hacer ahí mismo también un monitoreo de cuántas llevaba el año pasado, cuántas lleva el año antepasado, etcétera. Esa es una de las preguntas. La otra es, bueno, ¿qué hacemos en el ámbito de refugio? Sí, era de refugio. En el ámbito de refugio, nosotros, la Comisión Nacional, recibe quejas, recibe las quejas y actualmente llevamos 2 recomendaciones a Comar. Una fue por el procedimiento administrativo, porque Comar tiene que hacer, dentro de su procedimiento, debe de realizar las entrevistas presenciales, no vía telefónica. En el año 2012, si no me equivoco, en el 2011, pero bueno, la recomendación salió en el 2012, realizó una llamada, lo hacían constantemente, una llamada telefónica a Puebla a un adolescente. Un adolescente recibe la entrevista porque, ¿qué decía Comar? No tengo personal. Entonces, hace la entrevista y eso que amerita una queja que posteriormente termina en recomendación a la Comar. Se publica el 28 de noviembre del 2012. Tenemos otra recomendación a la Comar, también por niñas, niños y adolescentes, porque anteriormente, y bueno, todavía en la fecha, no le daba en algunos casos un seguimiento completo a los casos de niñas, niños y adolescentes. O sea, Comar acreditaba a una niña o un niño como refugiado y le decía, lo mandaba a un albergue de la sociedad civil, decía, ahí toma ahí al niño, ahí te lo quedas. Hoy en día eso evidentemente ya no es, hay que tener mucha claridad, porque ya no es responsabilidad solamente de Comar. Ahora es la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes la que está obligada a hacerse cargo de esa niña o ese niño. Comar solamente va a decir, yo te otorgo o no te otorgo la calidad de refugiado o de protección complementaria. Y de hecho aquí también esto es bien importante, aprovecho porque es un comercial, en el ámbito de la visa humanitaria para los niños. ¿Qué dice Migración? Yo no le puedo entregar visa humanitaria a los niños, aunque la ley dice que se la puede dar de manera indiscriminada a niñas, niños y adolescentes no acompañados, pero dice Migración, no, porque no tienen a alguien que se haga cargo de. Ok, eso se entiende, pero hoy en día no debe de haber ninguna niña, niño o adolescente que esté sin una autoridad que se haga cargo, porque para eso están las procuradurías de protección. Entonces, si una procuraduría de protección, ya sea la estatal o la federal, no está haciendo su chamba, por favor, acudan a la CNDH. Ahorita estamos justamente detrás de eso, estamos solicitando informes, están un poco saturados, pero al final de cuentas,
no pueden ellos decir yo no protejo al niño. Porque lo que hace a veces la Procuraduría Federal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes o las Procuradurías Estatales es que dicen, pues no, yo no tengo a dónde mandarlos, no hay albergues. Hay una carencia enorme y eso, bueno, a ver si alguno de los 300 participantes por ahí se queda con la idea de en un futuro desarrollan algo. No hay albergues para niñas y adolescentes en contexto de migración, pero que son mamás o que están embarazadas. No existe. O sea, hay 2 para población mexicana, pero que normalmente no reciben población extranjera. Y que además pues, son niñas que están llegando víctimas de las malas, víctimas de las pandillas. Entonces las instituciones mexicanas están diciendo no las puedo recibir, no son mi perfil. Y entonces, pues, ¿qué hace el instituto? Pues las tengo que regresar. Cuando son niñas que muchas de ellas ya son refugiadas, pero no hay dónde se les canalice. Entonces, la Procuraduría Federal de Protección pues tiene ahora el enorme reto de buscarles espacio. Y Comar ha dicho, y lo ha dicho muy claramente, nosotros financiamos, nosotros buscamos alianzas, nosotros damos recursos. ACNUR ya dijo también, le entramos, pero no hay un modelo. Todavía no existe un modelo para esta población. Y entre otros, hay varias poblaciones en situación de movilidad humana que necesitan atención en modelos especiales. No, es eso. Entonces, bueno, ¿qué hace la CNDH cuando una persona mexicana es repatriada, esposada? Aquí la situación es muy particular. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos no tiene facultad con autoridades norteamericanas. ¿Qué quiere decir esto? Con ninguna autoridad extranjera. Nuestra facultad es exclusivamente en el ámbito nacional, solamente nacional. Sin embargo, lo que sí podemos hacer cuando tenemos conocimiento es decirle, en este caso a Cancillería, que Cancillería tiene que estar atenta a que no viajen esposados. Esa es una facultad de Cancillería. Y Cancillería tendrá que estar supervisando desde que son las personas a través de los consulados cuando son enviados en los aviones. Pero a quien nosotros necesitamos decirle exclusivamente es a la autoridad mexicana. Para a nivel internacional, pues es a través de quién, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que además, acuérdense ustedes que la institución que todavía a la fecha, más bien el país, que tiene el mayor número de quejas de todo el continente americano, es México. Entonces, bueno, pues la Comisión Interamericana sí tiene una intervención, pero además Estados Unidos, como no es firmante de la Carta de Derechos Humanos y demás, pues en automático puede decir, no me afecta. También algo que es importante mencionar en este sentido, las personas, o sea, para que la CNDH pueda intervenir, necesita existir una queja. O sea, el mecanismo, la ley nos obliga a nosotros a que para la intervención del mismo sistema de protección, que no es un sistema jurisdiccional, sea a través de la queja. Si a nosotros nos dicen, oye, tal cosa pasó, hay tal situación, pero acudimos a la persona presuntamente que se le violentaron sus derechos humanos y dice, yo no quiero levantar queja, nosotros no podemos intervenir. Muchas veces hacemos gestiones, pero la gestión pues es personal y no queda registrada. Para que pueda quedar registrado, para que pueda haber una intervención, tiene que la persona decir quiero levantar una queja. No lo tiene que hacer muchas veces la persona directamente con la CNDH. Lo puede hacer a través de ¿quién? De las organizaciones de la sociedad civil. Las organizaciones de la sociedad civil están facultadas también por la ley de migración, por la ley de la CNDH, para poder ser las que representen a las personas migrantes. Entonces, en ese sentido, también es otra alternativa que podemos encontrar, porque hay mucha gente que dice, no, yo no quiero levantar queja. Pero bueno, entonces si no levantas queja, yo ¿cómo le hago? Porque si nada más, ahora la misma ley, la ley de la CNDH sí nos limita mucho en ese sentido. Tiene que haber una queja y tiene que ser ratificada. Porque si no hay queja y no está ratificada, en el caso cuando es vía telefónica, cuando me avisaron en tal estación migratoria, la persona la tiene que firmar. Pero muchas veces te dicen, no la quiero firmar porque ya me voy, ya me van a regresar a mi país y la verdad no me interesa meterme en problemas ahorita aquí con el personal de la estación migratoria. Ya mejor después lo hago. Hoy en día, ¿qué se está haciendo? Ya hay una alianza a través de la FIO es la Federación Iberoamericana del Ombudsman, donde ya se están pudiendo recabar las quejas también en los otros organismos internacionales, en los organismos defensores de derechos humanos de los países de origen. Por ejemplo, una persona de El Salvador puede acudir a la Comisión del Salvador y decir, a mí me pasó esto en México. En El Salvador levantan la queja y la mandan a la CNDH. Entonces ya se está haciendo con Guatemala, con Honduras y con El Salvador.
Y si no me equivoco, bueno, ya la federación está en planes, no sé, también en Panamá, en Costa Rica, entonces ya pueden acudir las personas a sus organismos defensores porque ya hay comunicación a nivel iberoamericano. Okay. Sí, que sí. Por eso siguen llegando, entonces. Okay. Bueno, Marta. Yo soy de la Feria Virtual de Guadalajara, pero por algo estoy ahorita aquí, en lugar de tengo dos preguntas. Bueno, una, a partir de lo que acaba de comentar ahorita, de la falta de facultades de la CNDH para intervenir en asuntos exteriores, pero en el caso, por ejemplo, de Secretaría de Relaciones Exteriores y de cualquier autoridad mexicana que esté firmando convenios con alguna autoridad extranjera, pues tendrían la capacidad, están facultados para intervenir y velar porque esos acuerdos firmados formalmente o por debajo del agua no se realicen en violación de los derechos humanos. Simplemente, si sabemos todos que el Instituto Nacional de Migración tiene que cumplir ciertas cuotas para recibir presupuestos en las ecuaciones migratorias, habría que estar revisando desde la CNDH qué está pasando con esos convenios. Sabemos que no tienen injerencia sobre Estados Unidos, ni sobre Guatemala, ni cualquier otro estado, pero sí tienen injerencia sobre las relaciones exteriores, incluso con el Senado, incluso tienen injerencia con la presidencia para cualquier acto binacional o internacional en el que estén afectando los derechos humanos en territorio mexicano. Entonces, tengo una pregunta sobre cuál es la capacidad que tiene la CNDH para evaluar, por ejemplo, el año pasado y el anterior sacaron el tema de migrantes, la recomendación 58 y la 58 del 15 y la 22 del 16, en las cuales establecen medidas de capacitación para el Instituto Nacional de Migración para evitar la violación de derechos humanos y específicamente la detención de personas por su apariencia racial. Sin embargo, salen a 58 y a los pocos meses salen a 22 porque siguen sin hacerlo y se está dando cumplimiento con unas capacitaciones que quisiera preguntar cómo vigilan el contenido de esas capacitaciones. Gracias, Marta. No es personal, es con todo. Parece ser que ahora sí tenemos a Nogales. Arizona, adelante, Nogales. ¿Qué tal? Muy buenas tardes al ponente, compañeros y compañeras que están en vías remotas. Aquí desde el Consulado de México en Nogales, una pregunta para el ponente. Pues todo lo que nos ha estado señalando nos refiere a una crisis de derechos humanos en México. Y pues al mismo tiempo que se trata de una crisis de derechos humanos, pues habría que referirse a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿verdad? En cuáles están siendo sus actuaciones y cuál está siendo su efectividad y el contenido de sus actuaciones. Quisiera ver cuántas recomendaciones tienen en relación a todos los hechos que ha estado señalando y cuál es el contenido de estas. Y solamente para mencionar algo, pues quisiera referir la recomendación 80-2013, precisamente de la matanza de San Fernando, en la cual pues la Comisión Nacional ni siquiera contactó a los familiares, no se entrevista con los familiares, no señala los hechos constitutivos de estas violaciones, no dicta medidas cautelares o no solicita medidas cautelares a las instituciones, y pues eso tiene que relacionarse precisamente con el costo que tiene económico, vamos a decirlo, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es la segunda más cara del mundo. Del mundo, precisamente estamos hablando per cápita. Y esto no podríamos relacionarlo con países desarrollados, toda vez que en países más desarrollados hay menos violaciones, ¿verdad? Tenemos que al menos arriba de 1.500 millones anuales para la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de los cuales más del 70% se dedican únicamente a salarios y a sueldos de funcionarios, y el otro 3%, bueno, pues sería a apoyos. Pero los hemos visto también actuar en otras ocasiones, y pues esto hay que señalarlo en formas políticamente correctas, ¿verdad?
Háblese cuando se hizo el debate en la Ciudad de México respecto a la despenalización del aborto, bueno, pues tomaron una posición un poquito más conservadora, incluso un contrapunteo, usted lo recordará con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Entonces, estas son mis preguntas. ¿Qué acciones y qué efectividad está teniendo la Comisión de Derechos Humanos cuando los números pues realmente son tan bajos y de 100 quejas que se presentan, solamente una termina en recomendación? Por otra parte, tenemos casos como el de Ciudad Juárez, en el donde una persona que presenta una queja en Ciudad Juárez tiene solamente una oficina de enlace y esa queja es enviada hasta una visitaduría en la Ciudad de México. ¿De qué forma puede atender un visitador de la Ciudad de México una queja cometida por funcionarios federales en Ciudad Juárez? Pues estos son algunos números que nos indican pues de que hay una falla generalizada en el sistema de protección de derechos humanos, no solamente en la falta de la protección y respeto de los funcionarios, sino también de quienes están encargados de la protección. Ok, bueno, te regreso la palabra. Muy buenas preguntas, muchas gracias por ambas. Bueno, empiezo aquí por la primera. En el ámbito de las recomendaciones, y eso también nuevamente lo dice el marco jurídico, ahora sí que en el principio de legalidad, la recomendación aplica para un hecho en particular, no se puede generalizar para varios hechos. Entonces es por hecho específico. O sea, la recomendación abarca la situación particular de lo que le sucede, en este caso, a una persona o a un grupo de personas, y es ante una situación. Por eso luego podemos ver que hay varias recomendaciones del mismo tema. No quiere decir que porque ya hay una recomendación, esa recomendación puede generar una situación de que la autoridad diga, bueno, entonces ya genera, en un sentido, digamos, paralelo, jurisprudencia de que ese tiene que ser el procedimiento. No, la ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que al final de cuentas es generada por el Congreso de la Unión, aclara y clarifica que la recomendación es solo para un hecho particular. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? ¿No? ¿Las generales también? Ahí está el punto. Para eso tenemos recomendaciones generales y tenemos informes especiales. Entonces hay que ver cuál. Por ejemplo, tenemos recomendaciones generales. En últimas fechas no hemos sacado, digo, las 52, la que es del aeropuerto y demás, no es recomendación general. Perdón, la 58. Es recomendación específica, pero lo que se hace ahí es que son muchas personas, son muchas quejas, pero no es recomendación. La recomendación general sale diciendo recomendación general. O sea, no hubiera sido, por ejemplo, la 58, hubiera sido la 3 o la 4 de ese año. Entonces, ahí hay que revisarlo en ese sentido. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, y algo que nos sucede, y nos pasó, y ahorita qué bueno que hablan de San Fernando, porque justo tiene que ver también con esto, nosotros le decimos a la autoridad, danos información, dinos cómo estaba funcionando, por ejemplo, las capacitaciones de migración. Se lo acabamos de pedir, de hecho. Nos contestan con un oficio, es información reservada. Hazle como quieras. En San Fernando, de entrada, efectivamente, y bueno, ahorita voy a articular un poco la pregunta del compañero, muchas gracias, de Nogales. San Fernando, primero que nada, se tardó 3 años en salir la recomendación. Primero que nada. O sea, 3 años la recomendación. Pero uno de los puntos importantes que hay que mencionar es que PGR no quiso dar información durante casi 1 año y medio. Y no tenemos manera de decirle a PGR da información. De hecho, si ustedes recuerdan, justamente en esa administración, en ese momento, fue detenido y privado de su libertad durante 8 horas un director general de la CNDH en PGR. No lo dejaban salir. Entonces, si eso le pasa a un director general, pues en PGR, donde le dijeron que tú no puedes salir hasta que no tal cosa, y eso salió en los medios de comunicación y en todos lados. Algo que es importante entonces, bueno, cuando nosotros hacemos un petitorio, le decimos, danos información. Se lo pedimos, y en verdad, los invito a que consulten el informe sobre niñas, niños y adolescentes no acompañados. Es público, está en la página web, es del año pasado. Resulta que como le pedimos mucha información a Migración, este año que le volvemos a pedir información a Migración, nos contesta, ya no te quiero dar información porque la haces pública. O sea, tú no puedes hacer pública la información
porque yo te estoy dando. ¿Cómo que no? Aquí me dice la ley que sí yo puedo hacerla pública, pero para que vean ahorita cómo está el manejo de información. De hecho, nada más les comento algo, para esto que se pone el compañero de Nogales, digo, yo nunca dije que estamos en México en crisis humanitaria o crisis de derechos humanos, pero nada más un ejemplo. Hoy se inaugura el evento del Foro de Desplazamiento Forzoso Interno. Vienen relatores de todas partes de la Comisión Interamericana, de la ONU, vienen especialistas de Colombia, de todos lados, y no hubo representación del gobierno federal. Se invitó al gobierno federal desde hace 2 meses y de hecho el ombudsman hoy lo mencionó públicamente. Lo dijo en el discurso, dijo, lamentamos que el gobierno federal no haya querido acudir a la inauguración del evento, nosotros le vamos a hacer llegar esto. ¿Por qué? Porque sabemos que el tema de DFI, el gobierno federal actualmente no lo quiere reconocer. Entonces, bueno, pues es una realidad. También algo, y es cierto, hay que asumirlo. La CNDH también muchas veces ha dependido de sus titulares. Si en el 2011 la recomendación salió con estas carencias, también tiene que ver con la situación política que se vivió en ese momento y con el titular que se tenía, porque al final de cuentas, quien publica una recomendación es el ombudsman. Hoy en día ustedes también pueden consultar y pueden ver todo lo, insisto, lo que dice nuestro ombudsman y la crítica que le hace al gobierno federal, que a diferencia de en otras administraciones, pues hemos visto que es muchísimo más certera y muchísimo más directa y que al final no gusta, y cuando no gusta, pues ¿qué tenemos? Pues que la autoridad intenta también desacreditar las acciones de la comisión. No digo que la comisión haga maravillas, simplemente digo que tenemos que actuar en un marco normativo, y en ese sentido, como yo decía el compañero Nogales, pues sí, estamos abiertos al escrutinio. Y esto también hay pruebas. La comisión, cuando más dinero se gastó fue hace 10 años y hace 6 años. Actualmente, y como parte del mismo procedimiento de contracción económica, la misma comisión, y ustedes lo pueden consultar en la Auditoría Superior de la Federación, revísenlo, porque sí, era de las comisiones más caras. Pero además algo que es importante decir, queja no es igual a recomendación. O sea, que haya muchas quejas no quiere decir pues, que son violaciones a los derechos humanos. Lo importante es revisar sustantivamente el trabajo de las comisiones, tanto de las estatales como de la nacional. Revisar todas las recomendaciones que tenemos son públicas. Ustedes lo pueden revisar. Y pueden ver precisamente que a raíz de la de San Fernando, que además la administración actual en la CNDH hoy ya la abrió. O sea, ya, porque era una que estaba cerrada y gracias a un fallo de la Suprema Corte se está corrigiendo y se está enmendando lo que no se hizo. Se le está dando seguimiento en base a la situación, pues, de las carencias precisamente que mencionó el compañero de Nogales. Entonces, en este sentido también es importante que veamos que hoy en día todas las recomendaciones de la CNDH están basadas en ¿qué? En la atención a la víctima, en la reparación del daño. Y algo que, para bien o para mal, pero solamente reconoce a las víctimas cuando vienen con recomendaciones de las comisiones de derechos humanos. Estamos luchando nosotros para que no solamente sean con esta situación, pero por procedimiento la CEAB en su misma ley de atención a víctimas dice, si ya la CNDH se pronunció, entonces ya nosotros podemos darle reconocimiento. Y en el caso de las capacitaciones, lo hemos dicho en varios de los espacios interinstitucionales, con la contracción económica, con el recorte de presupuestal que hubo, lo que empezó a hacer migración es hacer cursos en línea y videoconferencias. No, nosotros hemos pedido, pues, que tenemos, porque además ellos nos dicen, por ejemplo, nosotros damos cursos en el instituto y nos piden certificados. Nosotros no podemos certificar al instituto, nunca lo vamos a hacer. De entrada, una de las experiencias personales en capacitación es, tú le das capacitación a una persona, a un agente migratorio, y de pronto llega una queja y ellos contestan diciendo, el ponente fulanito de tal, de la CNDH me dijo que estaba bien, que podíamos usar esposas en la detención de personas extranjeras. O grábenme, por favor. O sea, grábenme en todas las ponencias para que definitivamente, o sea, y hay oficios, o sea, oficios donde un subdelegado se avienta al tiro de decir, pues esto nos dijo tal capacitador. Entonces, son situaciones que nosotros sabemos que enfrentamos con el instituto y donde nosotros le hemos dicho, tú estás diciendo que capacitaste con nosotros a 12,000 personas. Nosotros tenemos nada más una lista de 500 capacitados.
y ya, y capacitados en 4 horas, pues no, ¿qué es lo que puedes obtener de una persona? O sea, una persona no va a cambiar por 4 horas de un taller. Y siempre se lo hemos dicho al instituto. O sea, porque de pronto sí hay esta manipulación, y lo estaba diciendo de este lenguaje del Estado mexicano, donde pues justifican sus acciones, o justificamos las acciones del Estado. Entonces sí, ya nos capacitaron. No, o sea, les dimos un taller sobre legalidad y derechos humanos, por ejemplo, tienen ya un protocolo en base justo a la recomendación de las personas, de las personas sociales y testales que fueron sociales, que fueron detenidas, ¿sabes? Aceptadas, que fueron detenidas, ya salió el protocolo, y el protocolo, el área jurídica de migración ya lo tiene, de hecho ya se supone que ya es público, donde si una persona se identifica como mexicana, aunque no tenga identificación, no puede ser detenida. Pero la mayoría de los agentes migratorios de las delegaciones federales no lo conocen. Y entonces te dicen, no, pues es que yo no lo conozco y yo no lo voy a aplicar. Entonces, y la recomendación es, estamos diciendo, lo tienes que sacar y lo tienes que aplicar. La situación también, y esto es importante, la CNDH, al final de cuentas, y esto tiene que ver otra vez, por ejemplo, con los presupuestos. Los presupuestos, ¿quién los autoriza? Hay un análisis que nos hace la Auditoría Superior de la Federación. Por favor, revísenlo. Si yo lo tengo, porque no sé si lo tengo, si me lo piden, yo se los envío por mail para que vean, porque al final de cuentas ahí la Auditoría Superior, ustedes saben, es muy precisa con todas las instituciones. De hecho, hay uno que le hizo justamente al Instituto Nacional de Migración sobre el manejo del funcionamiento de todos los espacios y entonces y de sus recursos. Y en este sentido también lo que busca hoy la administración actual en la CNDH es operar con el menor recurso posible, obtener los mejores resultados. Y los mejores resultados es la protección a las personas. Pero no solo implica el recibir quejas, implica toda una estructura, porque la comisión tiene, como también lo dice en la misma ley, la Constitución en su artículo 1, está obligada a proteger, a garantizar, a promover y estudiar los derechos humanos. O sea, y uno de los ámbitos, quizás el más conocido, es la queja, pero no solo se hace el trabajo a través de la queja, se hace a través también de la capacitación, que si bien, por ejemplo, tenemos, y eso es interesante, y es algo que actualmente se le pidió a la UNAM que haga una valoración del impacto de las recomendaciones en materia de migración. La UNAM nos está valorando hoy en el tema migratorio, para ver cuál ha sido el impacto de nuestras recomendaciones, porque, por ejemplo, algo que sí dejó de suceder, y digo, todavía pasa, pero en menor medida, que tanto Sedena como CEMAR realizan menos operativos de detención migratoria. O sea, ya cada vez, digo, ustedes en sociedad civil podrán tener números también quizás muy frescos, pero ya es mucho menor a los números que había en 2010 y 2011. Si ustedes revisan, por ejemplo, las recomendaciones de la CNDH en materia de detención migratoria, entre 2008 y 2011, por lo menos se recomendaron unas 15 veces a Sedena y a CEMAR por detenciones ilegales. Ya no las realizan. Después de las recomendaciones, después de acciones de capacitación, o sea, sí hubo un impacto en estas instancias. Y lo que queremos saber es ahorita cómo estamos impactando en el tema migratorio la Comisión Nacional en todas las instituciones. Entonces, se firmó un convenio de colaboración con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el cual está precisamente haciendo un monitoreo específico para decirnos, este es tu impacto, esto es lo que estás logrando trascender, porque además también, insisto, acuérdense ustedes, las recomendaciones cuando son emitidas no tienen carácter de obligatoriedad para la autoridad. O sea, en el primer momento no son vinculantes. Cuando la autoridad la acepta, pues nosotros no somos un órgano jurisdiccional. Al no ser un órgano o un organismo jurisdiccional, nosotros no tenemos la capacidad jurídica de obligar a la autoridad a que dé el cumplimiento. Solo le podemos dar seguimiento ante eso. Entonces, en ese sentido podemos decir, y es lo que hicimos, y está el informe, en verdad, el informe de Niñez, donde vienen muy claramente los puntos recomendatorios. De hecho, a Migración no le gustó que le dijéramos que sus OPIs no funcionaban, y que más bien había que mandarlos al DIF. Todavía a la fecha pues siguen, pero no lo hacemos personal. Cuando le decimos a Cancillería, oye, Cancillería, no está funcionando la protección a los mexicanos en el exterior, no es personal. Es simplemente a través de las investigaciones, de las quejas y de los mismos mexicanos que lo están diciendo. O sea, digo, ese es nuestro trabajo. O sea, como el trabajo de migración es pedir documentos, pues nuestro trabajo también, al final de cuentas, es
supervisar y revisar que se cumpla con los derechos de las personas. Entonces, bueno, en materia de capacitación también, por ejemplo, en el informe de niñez viene las capacitaciones que ha recibido migración y ahí lo ponemos justamente. Los OPIs desde el año 2012 dejaron de recibir capacitaciones. Sin embargo, a nosotros nos contesta ahorita migración y nos dice, están recibiendo capacitaciones, pero cuando uno analiza el documento, están recibiendo capacitaciones los agentes migrantes, no los OPIs. Entonces, sí, los agentes migratorios están capacitando en varios temas, pero no temas específicos que tendría que tener el OPI. Entonces, así es como de alguna otra manera juega la autoridad, ¿no? Y esperemos que en algún futuro, digo, todavía no está programado, pero se pueda hacer justamente un informe del impacto de las capacitaciones, tanto de la CNDH como de otras instancias que reciben, por ejemplo, las instituciones como migración. No sé si... Bueno, la verdad es que sí hay todo un sinfín de preguntas de diferentes partes, ya no las voy a leer, les anunciaba, de Puebla, de Los Ángeles, Saltillo, Chihuahua, además de Guadalajara y de otras sedes. Les ofrezco una disculpa con el compromiso de compartírselas a Alejandro y de que él nos pueda compartir algunas respuestas en breve y nosotros hacérselas llegar a ustedes a través de los canales habituales. Les pido por favor si le podemos dar un fuerte abrazo. Bueno, yo lo abrazo, ustedes la bolita acá en la sede presencial porque quedó rojo de tanta pregunta. Tenemos 10 minutos de descanso. Les pido por favor que estemos acá muy puntuales. La siguiente sesión también es súper interesante. Es sobre el tema de derechos humanos en Estados Unidos. Nos presenta Esmeralda Flores de ACLU, American Civil Liberty Union. Bueno, una de las principales organizaciones en Estados Unidos que ha ganado demandas contra Trump, pues, en promoción y defensa de derechos humanos, entonces, de la comunidad especialmente latina, entonces también va a ser muy interesante. Entonces, bueno, nos vemos aquí en 8 minutos. ¡Ay, no! Y un anuncio aquí.